¿Qué tal? Bienvenido. En esta ocasión le vamos a informar acerca de la propuesta de reforma para la CNDH que debe de usted de saber. Como usted sabe, la CNDH o la Comisión Nacional de Derechos Humanos, pues no era más que un organismo en el cual se tapaba o se simulaba acerca de que se protegían los derechos de los ciudadanos y ciudadanas de este país. Sabemos que durante muchos años, pues esta función nunca fue cumplida por esta organización autónoma. Entonces, vamos a ver lo que dice este comunicado y la parte más importante que viene al final. Desde hace 3 años iniciamos un proceso de profunda transformación en la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Desde entonces, emitimos más acciones de inconstitucionalidad, más recomendaciones y el número de expedientes concluidos ha aumentado considerablemente. Esto lo podemos probar. Si usted va a lo que viene siendo el Diario Oficial de la Federación y ve el número de denuncias, más bien el número de acciones de inconstitucionalidad y recomendaciones que ha tratado la Suprema Corte de la Justicia recibido por la Comisión Nacional de Derechos Humanos ha sido han sido bastantes, es decir, puede usted encontrar días en los cuales se emite uno, dos, pero pasan otros 2 días y emite otra, y entonces han estado la Comisión Nacional de Derechos Humanos, liderados como sabemos por Rosario Piedra Ibarra, viene siendo ya más fortaleza a este instituto, pero vamos a continuar. Todo sin incrementar el presupuesto y reduciendo los salarios de los altos mandos, porque recordemos también, todos estos organismos autónomos que se crearon desde la época de Salinas, pues al trabajador le daban pues se debemos de decirlo tal cual, una miseria. Y el director, eso sí, esos tenían pues sueldazos, ¿no? Más arriba del presidente, de lo que gana el presidente. Entonces, esto, bueno, ya no se practica en la actual Comisión de Derechos Humanos. Sin embargo, eso no basta. Ha llegado el momento de consolidar el cambio y avanzar en su reforma. Entonces, ¿de qué se trata esto? Más bien, vamos a empezar. ¿Por qué una reforma a la CNDH? Como denunciaron organismos internacionales y organismos nacionales, desde su creación, la CNDH incrementó su presupuesto en 300%, haciéndola la oficina de defensa de derechos más costosa de América Latina. La comisión era un costoso aparato burocrático, como les comentaba, con un personal excesivo y tareas difusas y duplicadas, gastando en viajes, viáticos, guardaespaldas y eventos de mera simulación. Encima de todo ello, era una institución con los resultados más decepcionantes. Continuamos. Por ello, presentamos una iniciativa de ley cuyos puntos principales son los siguientes. 1. Cambiaremos de denominación y ampliaremos nuestros alcances para ser la Defensora Nacional de los Derechos del Pueblo, incorporando el principio pro persona en todas nuestras acciones y resoluciones. 2. Las quejas tendrán el tratamiento de recurso de exigibilidad bajo la lógica de que es su obligación de todas las autoridades proteger tus derechos humanos. 3. Incorporar la facultad de solicitar medidas cautelares cuando éstas se requieran para proteger los derechos humanos y evitar así la consumación de actos de daños irreparables. 4. Las recomendaciones que emita la Defensoría serán exigibles por sí misma sin hacerlas cumplir, sin depender del Senado como sucede ahora. Hemos de recordar que la CNDH pues depende de lo que viene siendo el Senado. Hasta que ellos en el Senado se avale, pues es cuando se puede hacer las recomendaciones de la CNDH, ¿no? Y bueno, esto viene siendo un problema porque, como dice aquí, si se emiten medidas cautelares y estas tienen que pasar por la burocracia,
pues a la persona a la que se le está violando los derechos, pues va a sufrir los daños. Entonces, si tiene que tener la posibilidad de emitir la defensoría por sí mismos. Continuamos. Aquí viene la parte más importante de esta propuesta. Asignar a la Defensoría la supervisión de la progresividad de tus derechos. Es decir, cómo se va avanzando a partir de la evaluación de leyes, prácticas administrativas, programas, políticas públicas y presupuestos, así como del cumplimiento de las resoluciones internacionales. Ahora viene una parte importante. La persona titular de la Defensoría Nacional y su Consejo Consultivo serán electos por el pueblo mediante procesos de participación ciudadana, eliminando la posibilidad de reelección. Entonces, aquí ya no, esto es muy importante, ya no se va a tener, bueno, los de confianza de Calderón, de García Luna, de Peña Nieto, de Fox, no. Con esta reforma se pretende que el titular sea electo por el medio democrático que viene siendo el voto del pueblo, ya que, bueno, pues la Comisión de Derechos Humanos pues es un organismo para proteger los derechos del pueblo. Entonces es el pueblo quien tiene el derecho de elegir a quien quiere como titular de este organismo. Además de esto, eliminar la reelección. Se fortalece el papel del Consejo Consultivo, pero también se definen los márgenes de responsabilidad de sus integrantes. Ninguna autoridad o servicio público dará instrucciones a la Defensoría. Es decir, vamos a decir que alguna cierta autoridad quiera darle órdenes, pues no debe de ser así. Y ningún funcionario de la misma se sujetará a la orientación o presión externa, porque es otra cosa que también vemos. Por ejemplo, vemos que en este año 2023 el INE y sus consejeros, Ciro Murayama y Lorenzo Córdoba, pues vienen siendo la cara o las marionetas de las personas que realmente están detrás de toda la corrupción que hay en los organismos electorales, desde Woldenberg, Kadakowski, hasta, pues sabemos, ¿no?, los dueños de el PRI y el PAN. Se elimina el requisito discriminatorio que exige a su personal contar con título de licenciatura en Derecho y privilegia la experiencia en la defensa de derechos humanos. Este también es una parte muy importante, ya que exigían una licenciatura para poder aspirar a la candidatura de lo que viene siendo la titular de la Defensoría. Sin embargo, pues sabemos que hay muchas personas, muchos mexicanos, muchos compañeros mexicanos que se dedican a luchar por proteger sus derechos y los derechos de sus familias o de otras personas. Entonces, muchas de estas personas pues no tuvieron la oportunidad de, contar con un título, ¿no? Porque muchas personas que comienzan más bien que tienden a defender o a buscar medios para que se respeten y protejan los derechos de las personas, pues somos personas de abajo, por lo tanto, pues estos señores ponen este tipo de trabas para que no cualquiera pueda ser titular de la CNDH. Sin embargo, es necesario eliminar ese requisito porque cualquier persona que aspire y que tenga los ideales necesarios y el apoyo del pueblo pueda ser titular de esta defensoría. Con esto, además de comentarle pues la propuesta que se envía o se va a enviar a lo que viene siendo a la Cámara de Diputados y Senadores, pues también comentarle que los derechos de nosotros como mexicanos no están muertos y no están pues en un estado de congelación, ¿no? O no están ahí de lujo.
No, nuestros derechos debemos de saber cuáles son, claro que también nuestras obligaciones, pero tenemos que tener en cuenta que actualmente el poder judicial es el más dañino pues del país. La Suprema Corte de la Justicia, muchos de los magistrados, muchos de los jueces que existen en redes de complicidad o de dinero, pues esto no debe de ser así. Entonces, con esta propuesta de reforma, pues se atacan muchos puntos importantes, pero los más importantes son estos: que el titular, o el que sea, sí, el titular, el directivo, el que esté a la cabeza de este órgano, sea electo por el pueblo, que se elimine la reelección y también que se elimine lo que viene siendo el requisito discriminatorio que exigen un título de licenciatura. Porque bueno, no dudo que hay personas con licenciatura que quieran dedicarse a este noble actividad de defender los derechos de los demás y de nuestros compañeros mexicanos. Sin embargo, pues seamos sinceros, la mayoría de las personas que ha sido vulnerada de sus derechos, pues son gente de abajo. Por lo tanto, esta viene siendo la propuesta que, bueno, se va a tener que discutir en los próximos meses, a lo cual le estaremos dando seguimiento para comentarle cuál fue lo que viene siendo pues la resolución, porque esta es una parte importante. Como sabemos, los medios no manejan qué es lo que está haciendo la CNDH, porque actualmente pues ya no está en control de los opositores, de los conservadores, de los que quieren el mal para el pueblo de México. Está bajo una mujer que tiene los principios y los ideales para poder llevar este instituto. Bien, hasta aquí el informe y le continuaremos informando en otra ocasión. Hasta luego.